Personas bellas del mundo, esta historia está llena de mentiras. El vídeo comienza así. Eric Walker, el enigmático y apuesto CEO de Glamour Wear, una empresa líder en la industria de la ropa interior, era admirado por su inteligencia empresarial y su indiscutible atractivo. En la bulliciosa sede de la compañía, las miradas de las empleadas seguían cada uno de sus movimientos con admiración. Sin embargo, detrás de la fachada impecable de éxito y glamour, se escondían las tensiones de su vida personal. Cada noche, al regresar a su ostentosa mansión, Eric se sumergía en un mundo de confrontaciones y silencios incómodos con su esposa, Emily. Aquella noche, mientras el reloj marcaba las horas tardías, el estruendo de la discusión resonaba en las paredes de la casa. Emily, con los ojos cargados de lágrimas, confrontó a Eric sobre su ausencia y su aparente desinterés en su matrimonio. ¿Es esto todo lo que somos ahora, Eric? ¿Una fachada vacía de amor y compromiso?, preguntó Emily con voz temblorosa, mientras los recuerdos de días mejores se desvanecían en el aire. Eric, con el semblante tenso y la mirada esquiva, luchaba por encontrar las palabras que pudieran calmar la tormenta que se desataba entre ellos. Sus secretos y responsabilidades como líder de la empresa lo mantenían prisionero de un mundo donde la línea entre lo que era correcto y lo que no, se desdibujaba con cada decisión tomada. Mientras el reloj seguía su marcha inexorable, Eric y Emily se encontraban atrapados en una danza de palabras afiladas y verdades a medias, sin saber que el destino les reservaba revelaciones aún más impactantes que sacudirían los cimientos de su matrimonio y de su imperio empresarial. Mientras tanto, en las noches en que Eric llegaba tarde a casa, su mente y su cuerpo estaban enredados en un juego peligroso de seducción y secretos en la sede de Glamour Wear. Cada noche, bajo el pretexto de reuniones tardías o decisiones empresariales cruciales, se entregaba a una sucesión de encuentros clandestinos con las secretarias de su oficina, cada una distinta a la anterior. La primera era Chloe, la recién llegada cuya ingenuidad encantaba a Eric y cuya devoción por su jefe la llevaba a seguirlo hasta el final del mundo. Luego venía Olivia, la secretaria ejecutiva con una mente aguda y una lengua aún más afilada, cuya compañía encendía una chispa de emoción en Eric que nunca antes había experimentado. Y así, noche tras noche, la lista de nombres y rostros se expandía, mientras la esposa de Eric seguía creyendo que su marido estaba dedicado por completo a su trabajo. Mientras tanto, Emily, ajena a las verdaderas actividades de su esposo, se sumergía en la soledad de su casa, ahogada por la incertidumbre y la decepción. Los recuerdos de su matrimonio, una vez llenos de amor y promesas, se desvanecían ante la sombra de la desconfianza y el abandono. Con cada noche que pasaba, Eric se hundía más profundamente en un abismo de mentiras y engaños, incapaz de escapar de la red que había tejido a su alrededor. Y mientras tanto, el destino, con su implacable sentido del humor, esperaba pacientemente el momento oportuno para revelar las verdades ocultas que cambiarían el curso de la vida de Eric para siempre. El encaprichamiento de Eric por Chloe había alcanzado niveles peligrosos. La joven secretaria, con su candidez y devoción, había encendido una llama en el corazón de Eric que ardía con una intensidad que no podía ser contenida. No importaba cuántos encuentros clandestinos tuvieran en la oficina después del horario laboral, nunca era suficiente para él. La tentación de estar con Chloe, de perderse en su mundo de inocencia y deseo, era irresistible. Pero lo que Eric y Chloe no sabían era que en su apuro por satisfacer sus deseos, habían descuidado una parte crucial de su relación, las precauciones. Con la convicción de que la infertilidad de Eric les otorgaba una licencia para explorar su pasión sin restricciones, nunca se molestaron en usar métodos anticonceptivos. La idea de un hijo parecía una posibilidad remota, una realidad lejana que no merecía su atención en medio de la lujuria y el deseo desenfrenado. Mientras tanto, Emily, confiada en la creencia de que la esterilidad de su esposo les había librado de la preocupación por la paternidad, seguía adelante con su vida en la mansión, ajena al peligro que acechaba en la sombra. Sin embargo, lo que Eric y Chloe no sabían era que el destino, con su irónico sentido del tiempo y la oportunidad, estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que cambiarían sus vidas para siempre. Y cuando la verdad finalmente saliera a la luz, los secretos que habían estado ocultos bajo la superficie serían expuestos sin piedad, dejando a todos los involucrados en un torbellino de consecuencias impredecibles. La sorpresa llegó un día en la oficina cuando Chloe buscó a Eric en privado.
con la mirada llena de nerviosismo y los labios temblando, le entregó una prueba de embarazo positiva. El mundo de Eric se detuvo en seco en ese momento, mientras la realidad comenzaba a desmoronarse a su alrededor. No puede ser posible, balbuceó Eric, con los ojos abiertos de par en par por la incredulidad. Yo no soy fértil. Nos dijeron que no podríamos tener hijos. Chloe, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón destrozado, le aseguró a Eric que el bebé era suyo. Pero las palabras de ella se perdieron en el aire, ahogadas por las dudas y los temores que asaltaban la mente de Eric. ¿Cómo podía ser posible que él, que había sido diagnosticado como estéril, fuera el padre de ese hijo no deseado? Con el corazón lleno de confusión y desesperación, Eric se desentendió de la situación, convencido de que Chloe había estado involucrada con otros hombres y que cualquiera de ellos podría ser el verdadero padre del bebé. Sin una palabra más, Chloe se alejó, con lágrimas de dolor y resignación en sus ojos, dejando atrás la promesa de un futuro incierto y solitario. Para Eric, la revelación del embarazo de Chloe marcó el comienzo de una tormenta de emociones y decisiones difíciles que cambiarían el curso de su vida para siempre. Mientras el peso de la verdad se hundía en su conciencia, se vio obligado a enfrentarse a las consecuencias de sus acciones y a los secretos que habían estado enterrados bajo la superficie durante demasiado tiempo. El encuentro casual con Chloe en la calle, años después de su partida, fue un golpe repentino para Eric. La visión de ella, acompañada de un joven apuesto cuya apariencia física dejó a Eric sin aliento, revivió emociones y recuerdos que creía haber dejado atrás. El corazón de Eric dio un vuelco al reconocer en el joven la viva imagen de sí mismo, un reflejo de su propia juventud y belleza. La sorpresa y el remordimiento se entrelazaron en su mente mientras se apresuraba a acercarse a Chloe, decidido a hacer las paces por lo ocurrido en el pasado. Con voz temblorosa, Eric pidió disculpas a Chloe por sus acciones pasadas, reconociendo el dolor y la injusticia que le había infligido. Chloe, con una mirada serena pero cargada de resignación, aceptó las disculpas de Eric con una mezcla de gratitud y tristeza. Fue entonces cuando Thomas, el hijo de Chloe, rompió el silencio con una pregunta inocente pero llena de significado: ¿quién es este señor, mamá? Las palabras de Thomas resonaron en el aire, creando una pausa incómoda en la conversación. Eric miró al joven con una mezcla de asombro y cariño, reconociendo en él una parte de sí mismo que nunca había conocido. Con el corazón lleno de emociones encontradas, Eric se arrodilló frente a Thomas, dispuesto a enfrentar las consecuencias de sus acciones y a aceptar la responsabilidad que había evitado durante tanto tiempo. El peso de la verdad se hizo cada vez más insoportable para Eric. Después del encuentro con Chloe y Thomas, se encontró incapaz de seguir ocultando la verdad a su esposa, Emily. Con el corazón en un puño, enfrentó a Emily con la cruda realidad de su infidelidad y la paternidad de Thomas. Las palabras de Eric cortaron el aire con una fuerza devastadora mientras confesaba los errores de su pasado y las consecuencias que habían surgido de ellos. Emily, con una mirada fría y distante, escuchó en silencio mientras las revelaciones caían sobre ella como un peso insoportable. Finalmente, fue Emily quien rompió el silencio, con una confesión que sacudió los cimientos de su matrimonio hasta lo más profundo. «Nunca quise hijos», murmuró, con la voz cargada de amargura y desilusión. «Y tú, con tu comportamiento irresponsable y tus infidelidades, me diste la excusa perfecta para culparte de mi propia falta de deseo». Las palabras de Emily golpearon a Eric como un puñal en el corazón, revelando una verdad que nunca había imaginado. La realidad de su matrimonio se desmoronaba ante sus ojos, dejando al descubierto las grietas que habían estado ocultas bajo la superficie durante tanto tiempo. Con el peso de la culpa y la decepción aplastándolo, Eric se enfrentó a una encrucijada: seguir adelante con un matrimonio construido sobre mentiras y engaños, o enfrentar la verdad y empezar de nuevo, incluso si eso significaba dejar atrás todo lo que había conocido y amado. La revelación de la verdad fue el impulso que Eric necesitaba para cerrar las etapas de su vida y embarcarse en un nuevo camino hacia la redención y la felicidad genuina. El primer paso en este viaje fue su ruptura con Emily, una decisión que, aunque dolorosa, era necesaria para liberarse del peso del pasado y abrir espacio para un futuro lleno de posibilidades. Con determinación renovada, Eric se lanzó en busca de Chloe, decidido a enmendar los errores del pasado y reconstruir lo que una vez habían perdido.
Aunque su relación había sido en gran parte una fantasía física, ambos sabían en lo más profundo de sus corazones que siempre habían tenido algo más que eso, algo que trascendía el deseo y la pasión efímera. Una vez frente a Chloe, Eric no escatimó en disculpas, ofreciendo su corazón y su compromiso de una manera que nunca había hecho antes. Le ofreció una casa para ella y Thomas, dispuesto a hacer cualquier sacrificio necesario para demostrar su amor y su compromiso. Al principio, Chloe se mostró reacia, cautelosa ante las promesas vacías y los gestos grandilocuentes de Eric. Pero a medida que pasaba el tiempo y Eric demostraba con hechos su sinceridad y determinación, ella comenzó a bajar sus defensas y a permitir que la esperanza floreciera en su corazón una vez más. Finalmente, con el tiempo y la paciencia, Eric logró ganarse la confianza y el amor de Chloe de nuevo. Cambió su vida por completo, transformándose en un amante dedicado, un compañero leal y un padre cariñoso para Thomas. Y Chloe, viendo el cambio genuino en Eric y sintiendo el amor que siempre había estado presente entre ellos, finalmente pudo abrir su corazón y permitir que la felicidad los envolviera en un abrazo cálido y reconfortante. Moraleja de esta historia. La verdad puede ser dolorosa y difícil de enfrentar, pero solo al confrontar nuestros errores y aceptar las consecuencias de nuestras acciones podemos encontrar la redención y el verdadero amor. A través del perdón y el compromiso genuino, incluso los errores más oscuros del pasado pueden transformarse en oportunidades para crecer y construir un futuro lleno de esperanza y felicidad. Eso ha sido todo el día de hoy. Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete para más contenido de este tipo. Gracias por tu tiempo. Bendiciones. Nos vemos.